Continuando con este ejercicio de consultoría que se le da a un potencial inversionista de la firma, hay 5 preguntas totalmente básicas que cualquier persona que quiere diversificar capital, que está buscando ampliar su portafolio de negocios, de inversiones, requiere hacer. Y pon mucha atención acá porque seguramente esto te van a preguntar de manera muy frecuente, de manera muy constante. Lo primero es: ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuál es el monto de inversión? Si tú ya detectaste que la persona que tienes enfrente, el potencial inversionista, es alguien de nivel patrimonial, pues por supuesto que le vas a hablar de montos superiores a 1,000,000 de pesos mexicanos. Y entonces la pregunta es: ¿cuánto voy a invertir? Aquí hay que dar cifras concretas que sean susceptibles de convertirse en una propuesta, que más adelante vamos a ver cómo le vas a entregar la propuesta a ese potencial inversionista. La segunda pregunta es: ¿cuánto voy a ganar? Es lo que siempre te van a preguntar. Entonces esto siempre se debe expresar, es importante expresarlo en un porcentaje anual, ¿sí? Todas las tasas, todos los rendimientos expresados en el área de inversiones, en este sector, se expresan de manera anual. Ahí tienes, por ejemplo, que una tasa porcentaje de CETES, a veces te dice 9.5%. Esa es una expresión de la tasa anual, aunque sea un producto a 90 días, ¿no? A rendimiento o a vencimiento cada 30 días o a vencimiento diario. Siempre la tasa se va a expresar de manera anual. Lo tercero es: ¿cuándo voy a recibir esas ganancias de las que tú me estás hablando sobre el monto que me dices que voy a invertir? Pues acá se refiere al plazo, ¿sí? Si es un plazo variable, explícale bajo qué circunstancias es un plazo variable. O bien, si es un plazo mínimo, explícale cuál es ese plazo mínimo y por qué. Es decir, a qué se debe ese plazo mínimo de 60 meses, de 36, de 48 meses, el plazo que sea. Y explícale si puede o qué pasaría si extiende un poco más ese plazo mínimo de inversión. El número 4, ¿cuáles son los riesgos y su mitigación? Aquí el principio es que toda inversión tiene un riesgo. De hecho, toda actividad tiene un riesgo. El simple hecho de estar vivos ya es un riesgo. Entonces es importante aquí explicar cuáles son los riesgos que tiene el instrumento financiero que estamos ofreciendo, del cual estás hablando, y de cada riesgo, cuál sería su mitigación. De qué forma vamos a mitigar, a disminuir esos riesgos potenciales que tiene el activo de inversión. Y número 5 es: ¿qué es lo peor que podría pasar en un escenario súper pesimista? Es decir, ya me dijiste en la pregunta anterior cuáles son los riesgos y cómo lo mitigas. La pregunta 5 se refiere a cuál será algún riesgo que no tenga mitigación y qué pasaría con mi capital, qué pasaría con el instrumento si esto llegara a darse, ¿sí? Y como un ejemplo vamos a responder estas 5 preguntas refiriéndonos, por ejemplo, a la inversión, a la opción denominada Maguey Token. Así es que vamos con la primera pregunta: ¿cuánto voy a invertir? En el caso de Maguey Token, si detectamos que es alguien patrimonial, hablemos de la hectárea, ¿sí? 590,000 pesos como inversión mínima para una hectárea de las características que tú ya sabes. Número 2, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, aquí vamos a hablar de 3 escenarios. Expresado en porcentaje anual, podemos decir que un escenario conservador, vamos a hablar de un 32-33%. Un escenario intermedio, podemos hablar de un 42-43%. Y un escenario optimista, podemos hablar de un 52-53% anual, expresado en términos brutos. Y toda expresión de porcentajes anuales es, por supuesto, antes de impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos no son nuestro tema, nosotros no los percibimos, simplemente se hace el traslado a la autoridad correspondiente, a la autoridad fiscal. Número 3, ¿cuánto recibiré de ganancias? No, ahí me equivoqué, sería repetirlo. Y número 3, ¿cuándo, en qué fecha recibiré las ganancias? Hablando en este caso del plazo mínimo. Y en el caso de Maguey Token son 60 meses
más algunos días de la extracción y venta de la planta, lo cual viene perfectamente especificado en los documentos legales que tendrá el titular del contrato. Y número 4, ¿cuáles son los riesgos y su mitigación? Aquí podemos hablar de varios riesgos. En este caso, los más comunes son, por ejemplo, el clima, ¿sí? Alguna catástrofe climática que tenga la plantación, y su mitigación es el seguro agrícola. Su mitigación es el vivero de cobertura. Su tercera mitigación es la plantación colateral de cobertura, que en este caso ya no es plantación chiquita como el vivero, sino ya plantación un poco más grande. Hablemos de un segundo factor que sería el precio, ¿sí? La volatilidad del precio se llama, ¿no? La variación de precios que tiene cada kilogramo de maguey, el cual va a impactar el rendimiento anual. Entonces aquí podemos hablar de, como una mitigación, podemos hablar de una tendencia alcista. Aquí podemos hablar todo lo que sea importante platicar acerca del mezcal, que es una industria a la cual el activo, que es el maguey, el activo biológico, está totalmente ligado y totalmente correlacionado, se le llama. Es decir, lo que le pasa a la materia prima le impacta al producto terminado, que es el mezcal, y viceversa. Un tercer factor de riesgo sería el peso, ¿sí? La volatilidad en cuanto al peso de cada planta, que se incluye pues en la hectárea de maguey. Así es que esto también lo podemos entender, su mitigación, como una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque una planta, en cuanto a su peso, siempre está creciendo, al menos durante el plazo mínimo que tiene ya de conocimiento el inversionista, el titular del contrato. Y bien, un cuarto factor de riesgo sería la operación de la plantación, y su mitigación sería la estructura de operación que ya tenemos, es decir, el equipo de plantadores, el equipo de ingenieros, etcétera. Para entrar en detalles sobre esto, recuerda que vamos a tener una capacitación también acerca del producto, pero si la persona que tienes en consultoría es especialista en el sector, es importante que tú puedas coordinar una llamada de la persona especialista, que será tu prospecto, con alguien especialista en el área. Y esto, por supuesto, lo puedes revisar, lo puedes acordar a través de tu gerente de ventas. Y el último factor será el quiebre de la empresa, el cual es el factor que más miedo le da a un inversionista cuando va a diversificar su capital. ¿Qué pasa si la empresa quiebra? Tal como si dijéramos, ¿qué pasa si un banco quiebra? ¿Quién va a responder por mi capital? En el caso de este tipo de inversiones que están correlacionadas, que están ligadas a un activo tangible, esa es la gran ventaja, que la propia mitigación de riesgo es el activo que está vinculado a los contratos, a los documentos legales del inversionista. Entonces, eso es lo más importante, que exista esto que se le llama un activo colateral tangible de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa llegara a entrar en lo que se conoce como concurso mercantil, o en liquidación, o en bancarrota, la forma de pago va a seguir vigente, que en este caso es el activo tangible, en este caso es la plantación de maguey. Y eso también lo vamos a ver a detalle en la capacitación sobre el producto, en el caso de Maguey Token. Y número 5 es la pregunta: ¿qué es lo peor que podría pasar en un escenario súper pesimista? Ya tienes todas las mitigaciones, y ahí hay que preguntarle al prospecto, a nuestro asesorado, qué entiende él como el peor escenario, a pesar que ya le explicaste los riesgos y su mitigación, que él te diga cuál será su mayor temor. En este caso, vamos a usar solo como un ejemplo, aunque aquí es importante que tú lo preguntes y que la persona te lo diga. Vamos a buscar como un ejemplo extremista, es que el mezcal esté a la baja, ¿sí? Que deje de estar de moda y que no le pase lo que ya le pasó al tequila, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene más de 30 años en tendencia alcista y sigue subiendo en todo sentido, ¿no? Entonces, que el mezcal esté bajista. Aquí lo que haremos es, la respuesta es, bueno, pues si esto llegara a suceder, no tenemos como mercado para vender la plantación únicamente el mezcal. Podemos seguir teniendo un mercado para vender el maguey, para vender la planta, para la producción de miel, para la producción de textiles, para la producción de inulina, adobe térmico, etc. Entonces hay otras industrias y productos en los cuales nosotros podemos llevar la plantación para poder llevar a cabo esa venta de la plantación, que finalmente es lo que nos va a hacer posible
la recuperación del capital inicial y todos los retornos, todos los beneficios.